Vamos a ver en qué consisten las oraciones subordinadas. La subordinación es una relación de dependencia, tanto sintáctica como semántica, de una oración subordinada hacia una oración subordinante, o que le llamaremos también oración principal. Entonces, veamos este ejemplo. El artista hizo que los ayudantes trabajaran. Como podemos ver, lo primero que hay que notar es que existen dos verbos conjugados. Uno es hizo y el otro es trabajar. Vamos entonces a identificar cuál es la oración principal. Vamos a tener que el artista hizo es la oración principal y que los ayudantes trabajaran es la oración subordinada. Entonces vamos a marcarla con un paréntesis donde inicia la oración subordinada. Bien, ahora, dentro de la oración principal tenemos que el sujeto es el artista y el predicado es hizo. Entonces de ahí tenemos que el artista es el núcleo del sujeto, él es modificador directo de ese núcleo, hizo es el núcleo del predicado. Bien, eso es en cuanto a la oración principal. En cuanto a la oración subordinada, vamos a ver que el pronombre relativo que está funcionando como enlace subordinante. Entonces por eso lo ponemos en una cajita, en un rectángulo anaranjado. Después vamos a ver lo que sería la parte de la oración subordinada como la analizamos. Los ayudantes trabajaran. Bien, tenemos que considerar que esta oración tiene también su propio sujeto y su propio predicado. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan? Los ayudantes. Por lo tanto, los ayudantes es sujeto y trabajan es predicado. Vamos a poner entonces que ayudantes es el núcleo del sujeto y bueno, no nos cabe muy bien, pero los vendría siendo el modificador directo de ese núcleo del sujeto. Y por otro lado, trabajaran queda como núcleo del predicado de esa oración subordinada. Ahora, tenemos también que la palabra que está haciendo una doble función. Por un lado es un nexo subordinante y por otro lado puede llegar a tener también una función dentro de la propia oración subordinada. En este caso solamente se va a quedar como un enlace. Entonces, si nosotros lo pudiéramos analizar, quedaría como un enlace y un término. El que funciona como enlace y los ayudantes trabajarán funciona como un término. Ahora, antes de definir todos estos detalles, también es importante considerar que la oración subordinada está haciendo una función de complemento de la oración principal, depende de ella y la complementa. Entonces, si nosotros decimos el artista hizo algo, ¿sí? Inclusive podemos decir el artista lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Que los ayudantes trabajaran. Entonces tenemos una cosa muy importante, que la oración subordinada es una oración de objeto directo, porque nosotros también pudiéramos sustituirla por el pronombre lo, el artista lo hizo. Inclusive también pudiéramos ponerlo en voz pasiva, ¿sí? Que los ayudantes trabajaran fue hecho por el artista, o de alguna manera se pudiera decir así. Entonces, bueno, de esta manera nos damos cuenta que las oraciones subordinadas son dependientes de una oración principal y que además siempre están haciendo la función de alguno de los complementos que son de la oración. Después veremos algunos ejemplos más.